estaban hablando sobre el parcial. ¿Qué día queda al final? ¿25 o 26? No, al final queda el 25 como estaba previsto, porque hay otro examen el jueves a las 5 de la tarde de otra materia. Así que se barajó en un momento la posibilidad de cambio, pero va a quedar el miércoles 25, seguramente alrededor de las 17 horas. Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, falta poquito y no los voy a agobiar como la clase anterior que vimos 3 Zoom, pero bueno, redondeo el desempleo cíclico que era el que estábamos mirando. El desempleo cíclico es aquel tipo de desempleo que está relacionado con el nivel de actividad económica, ¿sí? Con las fluctuaciones, mejor dicho, del nivel de actividad económica de un país. Entonces, lógicamente, en una fase expansiva, donde el PBI en términos reales está creciendo, va a mejorar el empleo y obviamente se va a reducir el desempleo, y lo contrario va a pasar en una fase donde estemos, digamos, donde esté descendiendo el PBI en términos reales, ¿sí? Donde hay menos consumo, menos inversión, etcétera. Entonces, en una fase donde el PBI está descendiendo, el desempleo está aumentando, o sea, empeora el empleo y obviamente aumenta la tasa de desempleo. Obviamente se deberán tomar medidas para una recuperación de la economía y que vuelva a crecer el nivel de empleo. Hay otro desempleo que no está acá, pero es el desempleo estacional, que es aquel desempleo que tiene que ver con actividades que por el tipo de actividad se realizan en una determinada época del año, o sea que no es continua durante todo el año, ¿sí? El ejemplo típico, por ejemplo, es el tema de la temporada alta, por ejemplo, en la costa o en Bariloche, donde, por ejemplo, en Bariloche los centros de esquí están abiertos en una determinada época del año. Entonces, esos trabajadores que contratan, trabajan esa temporada y luego quedan unos meses que deberán buscar otro empleo o lo que decidan hacer, y hasta la próxima temporada no vuelven a tener ese empleo, ¿sí? Lo mismo, otro ejemplo es, por ejemplo, la cosecha y la siembra, ¿sí? Estacionalmente se da en determinada época del año, ¿sí? Entonces se tiene trabajo esos meses de temporada y después hasta la próxima temporada no se cuenta con ese trabajo, ¿sí? Es un desempleo de tipo estacional. Y después está el desempleo estructural, que tal vez sea el más preocupante en términos económicos, porque el desempleo estructural se da cuando existe un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer el ejemplo de un pueblo con determinada cantidad de habitantes, donde una fábrica que empleaba a 100 personas, supongamos, decide cerrar, ¿sí? Y no hay otra fuente de trabajo, o sea, todo el resto de los puestos de trabajo está a pleno, ¿sí? Entonces hay un desajuste entre la cantidad de puestos que son demandados por las empresas y la cantidad de puestos que la gente está dispuesta a ofrecerse para cubrirlos, ¿sí? Ahí tenemos un desajuste. Pero a veces está la cantidad. Si vamos a suponer que viene una empresa multinacional de tecnología, compra esa planta y necesita 100 personas para que trabajen. Pero esas personas tienen que ser expertos en tecnologías digitales y demás. Entonces puede pasar que las 100 personas que necesitan, o sea, hay 100 puestos de trabajo que se demandan y 100 candidatos dispuestos a cubrir esos puestos. Pero ¿qué pasa? Hay un inconveniente porque esas personas no tienen la calificación necesaria, los conocimientos necesarios o muchas veces la experiencia necesaria para cubrir esos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces terminan quedando esas 100 personas desempleadas, en este caso por falta de calificación. Y muchas veces también pasa
por sobrecalificación, ¿sí? Porque por ahí se demandan trabajos para puestos, no sé, cargar bolsas o lo que sea, y las personas son todas expertas en tecnologías digitales, por ejemplo, ¿sí? Entonces también el desajuste se puede dar por no contar con la calificación necesaria o por estar sobrecalificados para los puestos de trabajo, ¿sí? Y después hay otro desempleo que es muy interesante analizar. ¿Se les ocurre qué desempleo podría estar faltando? Que tiene que ver un poco con esto de las tecnologías digitales. Les voy a subir un video que está muy bueno, que tiene que ver con este tipo de desempleo que vamos a charlar ahora, que serán 10 o 12 minutos, pero es muy interesante para que lo vean cuando puedan. Estamos hablando del desempleo tecnológico, ¿sí? ¿A qué hace referencia el desempleo tecnológico? A los puestos de trabajo que se pierden por la irrupción de tecnología en la empresa. Entonces, tareas que hacían 5 operarios son reemplazadas por una máquina, por ejemplo, ¿sí? Esto no implica que el avance tecnológico, o sea, no es que el avance tecnológico sea malo, ni mucho menos, ¿sí? Después va a estar bueno cuando vean el video, porque generalmente todo lo que es tecnología o mejoras en cuanto a maquinaria y demás, con mejoras tecnológicas que mejoran la productividad y demás, si bien es cierto que a veces hay tareas que se requiere menos gente o que pueden ser reemplazadas al 100% por esa máquina, pero se generan otro tipo de tareas, hasta por ahí mejor remuneradas, de operar esa máquina o demás, ¿sí? Pero sí es cierto que el avance tecnológico hace reinventar puestos y en el medio puede quedar gente desempleada. Después yo les voy a subir este video que les digo, que es de una ONG, que está muy bueno y tiene que ver, porque a veces es como que se le pone la connotación negativa a la tecnología y por ahí pasa por otro lado el tema. Pero sí es cierto que se pierden determinados puestos de trabajo y que se ven algunos sectores más afectados que otros por esta cuestión. Bueno, y después, otra cosa también que es interesante para destacar, muchas veces hay un grupo, nosotros dijimos ocupados, sobreocupados, subocupados, inactivos, activos, y van a leer en la bibliografía que se habla mucho de trabajadores desanimados. ¿Qué son esta parte de la población que denominamos trabajadores o personas desanimadas? Son aquellas personas que estuvieron tal vez demasiado tiempo buscando activamente un empleo y no lo consiguieron, fueron a 20.000 entrevistas, o les sobraba calificación, o les faltaba, o lo que fuera, y entonces dejan de buscar empleo, no por falta de ganas de trabajar, ni por que no tengan la necesidad de hacerlo, sino porque se cansaron, se desanimaron de tanta búsqueda infructuosa, y entonces dejan de buscar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros contamos con esa cifra de trabajadores desanimados? Vamos a suponer que en el ejercicio ustedes tienen los trabajadores desanimados, se duplicaron en el último trimestre o lo que fuera. ¿Qué pasa con esos trabajadores desanimados? Esos trabajadores desanimados que realmente quieren conseguir un empleo, pero ya se cansaron y no buscan más, al menos a que se vuelvan a animar. Esos trabajadores ¿forman parte de la cantidad de personas desempleadas? ¿Sí o no? Para mí sí, porque yo creo que si tienen la posibilidad de trabajar lo van a hacer, por más que no estén buscando, porque Bien. se cansaron.
esa sería la lógica, pero si ustedes en el ejercicio tienen eso, tienen ese dato, no los pongan como desempleados. Porque vamos a vieron que en economía a veces lo que parece la lógica, o lo que yo les decía, desempleado es aquel que no tiene trabajo, no. Vieron que nosotros definimos como desempleado a toda persona en edad y condiciones de trabajar y que se encuentra activamente buscando un empleo y aún no lo consigue. Evidentemente esta persona, o sea, como no quiere trabajar, es desempleado, digamos, aunque no sea en términos económicos, pero para las mediciones estadísticas que calculan estas tasas, una persona que cumple todas las condiciones, pero que no está activamente buscando un trabajo, no lo vamos a considerar desempleado. Y entonces la tasa de desempleo que nos van a mostrar las estadísticas va a ser una tasa que va a estar subvalorizada, ¿sí? Porque en realidad la tasa de desempleo es mucho mayor porque hay cada vez más personas desanimadas que se bajan, porque ya no son desempleados, en los términos estrictos. Por ejemplo, en la definición se hacen encuestas permanentes a hogares. Y la definición, por ejemplo, de encuesta para considerar una persona desempleada o no, es en la última semana, ¿trabajó? No. ¿Buscó activamente un trabajo? No. Listo, esa persona, aunque sea porque está desanimada o lo que fuere, no va a formar parte de las estadísticas. Pero sí, como bien dijiste, es una persona que está desempleada y si le surgiera la posibilidad, por supuesto que va a trabajar, ¿sí? Pero ajustándonos a las definiciones, si ustedes tienen en el ejercicio la población económicamente activa es de tanto, los desanimados son de tanto, esos desanimados pasan a formar parte de la población inactiva, tanto como la ama de casa que no desea trabajar, o la persona que se jubiló y quiere disfrutar de la tranquilidad de su hogar y no buscar un empleo, o el estudiante que está estudiando y no desea trabajar por el momento, ¿sí? Aunque por supuesto que los motivos son completamente diferentes. Pero ajustándonos a las definiciones pasa a formar parte de la población inactiva, ¿sí? Entonces no lo tienen en cuenta para calcular, en este caso, la tasa de desempleo. Bueno, después hay otro puntito del programa que habla de los costos del desempleo económicos y sociales. Lógicamente que uno de los objetivos más importantes a nivel macroeconómico es reducir la tasa de desempleo, o sea, que el empleo sea lo más alto posible dentro de las posibilidades. Y lógicamente el desempleo tiene un costo. El más visible es el costo económico, porque una persona que tiene un empleo cobra un salario y con ese salario, ¿se acuerdan? Podemos, bueno, una parte seguramente de ese salario la usamos para consumo, otra parte la ahorramos o consumimos todo, o una parte y una parte, o ahorramos más y consumimos menos, pero eso nos permite comprar bienes y servicios, que las empresas puedan producir, que puedan mantener su personal o incrementar su producción y demás. Entonces, lógicamente, el impacto económico que tiene el desempleo es importante. Pero también a su vez el desempleo tiene un impacto social, ¿sí? Porque una persona que no tiene empleo o se quedó sin, vamos a suponer, fue despedido, o sea, se quedó sin trabajo, tiene un impacto social, sobre todo si no consigue o si está prolongadamente en el tiempo buscando trabajo y sin conseguirlo. Porque muchas veces necesita mantener a su familia, pagar una cuota a un colegio privado de los hijos, o tener que cambiarlos de colegio, o no hacer determinadas actividades y demás. Entonces tiene también efectos en el estado de ánimo, en la depresión, en un montón de cuestiones que sería deseable que no suceda. Por eso es tan importante combatir el desempleo y generar alternativas para reducirlo. Bueno, y el último puntito del programa de este tema justamente habla de esto que les decía recién. Dados
estas consecuencias negativas que tiene el desempleo a nivel económico y social, políticas destinadas a generar empleo o combatir el desempleo. En nuestro país, bueno, en muchas economías, existe el seguro de desempleo, que esto morigera un poco el impacto negativo de una persona que es despedida de su trabajo y que seguramente por esto del desempleo friccional, entre que lo despidieron y busca otro empleo, pasa un tiempo. Entonces, el Estado paga un seguro de desempleo que depende de la antigüedad en el empleo, bueno, si lo cobran más meses o menos meses, y temporariamente da una asignación de dinero a esta persona que quedó desempleada. Algo importante para destacar en el seguro de desempleo es que si la persona, por ejemplo, yo renuncié al estudio jurídico que iba de secretaria a mediodía, pues no me querían contratar día completo y renuncio. ¿Les parece que yo tendré derecho a cobrar este seguro de desempleo? ¿Qué les parece? Y no, porque vos decidiste irte del Perfecto. trabajo. Si no, todo el mundo renuncia y paga el Estado. ¿Sí? Si o sea, si es voluntario la pérdida del empleo, no se genera derecho al cobro de esta asignación. Ahora, cuando es despedida la persona, o sea que es involuntario ese quedarse sin empleo, sí se gestiona y por unos meses se cobra una suma de dinero que es un paliativo, ¿sí? No resuelve la cuestión de fondo, pero se supone que uno empieza a buscar otro trabajo y en el corto plazo consigue uno nuevo, ¿sí? Pero esa pérdida de trabajo tiene que ser involuntaria, ¿sí? Tiene que haber un telegrama de despido. Si es voluntario, yo renuncié o lo que fuera, no se genera derecho a la percepción de este seguro. Y después hay otro tipo de políticas, como por ejemplo, puede haber algunos, por ejemplo, como hubo en su momento planes trabajar, que a veces ese tipo de cuestiones por ahí tienen que estar por ahí controladas para que realmente se genere trabajo, pero las personas por ahí se asignaban a cortar el césped de un jardín de infantes, o sea, hacer determinadas tareas y recibían una asignación, ¿sí? Más que nada como para que no merme tanto el tema del consumo y demás. Siempre lo ideal es generar puestos genuinos de trabajo, que las empresas produzcan, que puedan contratar más trabajadores y demás, porque es lo más sustentable, ¿sí? También muchas veces con el tema del seguro de desempleo o de otro tipo de asignaciones, ¿se acuerdan lo que veíamos en una de las, no me acuerdo en qué clase, que también hay un presupuesto, ¿sí? Lo que recaudo versus lo que gasto. Entonces todas esas asignaciones suman al gasto y bueno, se generan efectos en política fiscal o monetaria y demás. También otras cuestiones para generar empleo pueden ser programas de capacitación, ¿sí? Por ejemplo, si en un municipio se ve que se necesitan personas especialistas en tecnologías digitales, proveer algún tipo de capacitación o cursos, o bueno, cualquier tipo de programa destinado a generar posibilidades de empleo. Muchas veces también lo que se hace es absorber mediante empleo público, pero que muchas veces por ahí son puestos que no son productivos o no son necesarios y simplemente son medidas de política económica para atenuar los efectos de la disminución en el consumo y demás. Pero siempre lo más importante sería generar políticas que estimulen o generen crecimiento económico y que las empresas puedan cada vez contratar más cantidad de tiempo y más cantidad también de trabajadores. Bueno, ahí estarían todos los puntos de la bolilla de desempleo, por lo menos lo más importante, que es el tema de las definiciones que vimos, las tasas,
Bueno, y esta última parte de los últimos puntitos de la bolilla. ¿Alguna duda hasta acá de desempleo? No, profe, fue muy claro todo. Sí, desempleo dentro de todo, acuérdense bien, bueno, igual ustedes van a poder tener, digamos, el material a disposición, ¿sí? Con las tasas y demás, pero presten bien atención de no confundirse y de saber bien qué va en cada cosa, ¿sí? No querer sumar todo y poner todos los datos, porque ya les digo, puede haber un ejercicio que sea aleatorio y algunos usan unos datos y otros otros, entonces fíjense y tengan en claro bien toda la parte conceptual. ¿Quieren aprovechar a que veamos alguna duda de balanza, alguna otra cosa? ¿De otro tema de segundo parcial? En general los temas que por ahí más cuestan es el tema de IPC y el tema de balanza de pagos. Desempleo me parece que es relativamente fácil, dinero también es como que tienen las fórmulas, por ahí tienen que no confundirse cuando se usa cada multiplicador o demás, pero en general si lo estudian no deberían tener mayores inconvenientes. Modelo ISLM, en modelo ISLM traten de graficar y de simular alguna política fiscal expansiva, restrictiva, alguna combinación de políticas. Pueden tener, por ejemplo, que se les dé el caso de que se parte de una situación de equilibrio inicial en el mercado de bienes y monetario, y se aplica tal política, qué pasa con la tasa de interés o qué pasa con el nivel de ingreso, y tienen que estar cancheros porque aunque tengan el material hasta que lo buscan y demás, pierden mucho tiempo en la resolución del examen. Entonces eso estaría bueno que por ahí repasen o aprovechen la opción de las consultas en el foro de consultas ante alguna duda o alguna cosa que les surja. Todo lo que puedan estudiar entendiéndolo y razonándolo les va a resultar mucho más fácil. Si lo estudian de memoria, por ahí se cambia o se les mezcla y terminan marcando cualquier cosa. Índice de precios no es complicado y balanza tampoco, pero bueno, tienen como ya más cuestiones y por ahí se les puede complicar un poco más. Pero bueno, aprovechen la clase de mañana full, que va a ser especial para hacer ejercicios, para reforzar balanza de pagos y para que consulten todo. Y por ahí, bueno, si les surgen las dudas, siempre generalmente cuanto más se acerca el examen, consulten en el foro, pero traten de leer material complementario, de comprender los temas y se les va a facilitar un montón. Profe, te hicieron una pregunta por el chat, no sé si la viste. Ah, vale. Pasa que yo acá tengo tantas cosas abiertas que, a ver, no sé ni dónde, acá no puedo ni encontrar el chat. A ver, denme un ¿Querés que te la lea? Ay, dale, gracias, mientras yo lo busco. Te puso, profe, me quedó una duda. Si tengo que sacar la tasa de subocupación, pero no me da el dato de subocupados, pero sí de subocupados demandantes y no demandantes, ¿debo sumar eso para sacar los subocupados? Sí, perfecto. Esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Es a veces lo que yo les digo, cuando les digo, traten de entender, piensen, miren bien, no usen datos por usar. A veces pasaba mucho más en la presencialidad, que falta el dato, y estaban 3 horas con un ejercicio, y por ahí el dato no tenían, los subocupados son de 2,5 millones. Pero si ustedes tienen el dato de subocupados no demandantes, que es 1 millón, y de subocupados no demandantes, que es 1,5 millones, ustedes saben que los subocupados los dividen en esas dos categorías, demandantes y no demandantes. Entonces, lo suman y ponen ese dato. Eso pasa, o sea, eso no solo con este tema de la tasa de desempleo, pero pueden tener otro ejercicio que por ahí no tengan el dato específico, pero lo pueden sacar con la información que tienen, ¿sí?
Por eso es importante por ahí que tengan, digamos, el bloc de hojas, o sea, todo a mano. Entonces, y otra cosa también, otro consejo, traten de empezar por o sea, no se traben en el primer ejercicio que no les sale y están media hora con un ejercicio. Entonces ya hicieron más de la mitad y después se abocan por ahí a las cuestiones que les resultan más complejas o por ahí temas que por ahí tienen más flojos, y por ahí pongan los datos en la hoja, hagan las cuentas, con datos pueden sacar otra información, ¿sí? Pero sí, eso pasa muchas veces que no lo tienen, o sea, lo tienen al dato de otra forma, pero está. No sé si respondí, o sea, no sé si quedó claro, digamos, pero eso ténganlo en cuenta porque se traban o les parece que falta información y por ahí tienen que, con las fórmulas que vieron o con lo que aprendieron o sabiendo la definición, qué computan y qué no. O como yo les decía, por ahí les damos como datos, se hizo una encuesta y los trabajadores, los desanimados, ahora son de 500.000. Y si por ahí no tienen en claro, tienden como a ponerlos como desempleados, ¿sí? Bueno, no puedo abrir el chat, no sé dónde tengo el chat. Te puso que sí, profe, gracias. Ah, perfecto. Bueno, si no tienen más dudas, los libero, cumplí bastante después de los 3 Zoom de la semana pasada, creo que más o menos estuvo bien hoy. Bueno, estudien mucho y ahora yo le aviso a Nati para que le suba los ejercicios de parcial. O los ponga visibles. Bueno, profe, Bueno, muchas profe. gracias. Bueno, estudien, Gracias. adiós. Chau, chau.